En esta ocasión tuvimos oportunidad de entrevistar al maestro Pablo Javier Becerra Chávez, académico de la UAM Iztapalapa, quien nos habló del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 6 meses de trabajo como presidente de México. Veamos qué nos dijo. Pues estamos en la unidad Iztapalapa de la UAM y nos encontramos con el maestro Pablo Javier Becerra Chávez, profesor investigador de esta unidad y especialista en sistema político, elecciones y partidos en México. Bienvenido, maestro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí en este ciclo de conferencias. Qué bueno que puedes acompañarnos y que vamos a tener oportunidad de platicar en esta ocasión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a 6 meses de trabajo, de su trabajo como presidente en conjunto con sus colaboradores. ¿Podríamos hacer desde tu perspectiva un panorama general? ¿Podríamos hablar de un balance general a estos 6 meses de gestión? Sí, bueno, en realidad lo que yo sostengo es que ya es casi un año de gestión, porque después de la elección, inmediatamente después, el gobierno de Peña Nieto desapareció de la escena y ya la toma de decisiones estuvo en manos del presidente electo, virtualmente desde el día 2 de julio, de tal forma que entre el 2 de julio y el 1 de diciembre, López Obrador tomó decisiones, hizo nombramientos, hizo anuncios de sus políticas y por lo tanto, por la vía de hechos, casi era el presidente no solo electo, sino el presidente virtual. En mi opinión, hubo una especie de pacto entre López Obrador y Peña Nieto. Peña Nieto estaba tan convencido de que su candidato Mid no podría ganar, que entonces prefirió pactar con el seguro ganador y a cambio de no obstaculizar la elección, obviamente pidió garantías para él. Y entre eso estaba la idea de que inmediatamente después de la elección Peña Nieto desaparecía. Aparece más ahora en frivolidades de alta sociedad, bailando con su novia, repartiendo besos por aquí o por allá, que en esos 6 meses que van del 1 de julio al 1 de septiembre. Ahora, del 1 de septiembre para acá, llevamos ya casi 7 meses de gestión, poquito más de medio año, y podemos ver algunos elementos. Obviamente el presidente López Obrador tiene una visión pues muy positiva de su propia gestión, porque ha llegado a llamarla la cuarta transformación. Me parece excesivo. En realidad es el inicio de un nuevo gobierno, una nueva administración sexenal, pero él considera que va a modificar la vida del país, que es la cuarta transformación del país. Creo que es demasiado optimismo, pero veamos qué es lo que brinda. López Obrador planteó desde la campaña y luego en su discurso de toma de posesión que uno de sus temas centrales sería el combate a la corrupción y a la impunidad. Hay que decir que en eso no hemos visto absolutamente nada, porque él mismo plantea, o lo planteó en su discurso de toma de posesión con toda claridad, que daría un punto final, que no perseguiría a los políticos corruptos del pasado. Pero el problema central es que cómo vas a combatir la corrupción y cómo vas a combatir la impunidad si permites que los corruptos del pasado no sean castigados. López Obrador lo ha reducido a la idea de que no quiere llegar a una cacería de brujas. El problema central es que de la promesa de la lucha contra la corrupción y la impunidad dependían muchas cosas en el planteamiento de López Obrador. Por ejemplo, él decía, los que robaron los recursos de la nación deben devolverlos, pero si decidimos de antemano no perseguirlos, ¿cómo los van a devolver? Si de antemano decidimos no perseguirlos, legalmente, no en una persecución, de una cacería de brujas, entonces, ¿cómo vamos a combatir la impunidad? Y el problema es que de esto dependía también buena parte del programa social del gobierno. Creo que la verdadera gran transformación que promete López Obrador es poner todo el énfasis en la política social, pero en mi opinión lo ha puesto desde una perspectiva en lo fundamental clientelar. Es decir, más que pretender consolidar programas sociales que queden no solo para sus sexenios, sino para los que vienen, lo que él está haciendo es concentrar
todo el otorgamiento de beneficios de sus programas sociales en su persona. Por eso todos los días, después de la mañanera, va a alguna parte del país a repartir esos beneficios de la política social. A veces se reúne que con empresarios, que con el gobernador, después de que lo abuchean al gobernador en algún evento del presidente, se reúne con él y con algún grupo de empresarios, pero en lo fundamental la idea que López Obrador tiene de gobernar es la idea de convertirse en un benefactor. Es decir, es el gran repartidor. López Obrador va por el país todos los días repartiendo dinero a manos llenas. El problema es que si no se combatió la corrupción y la impunidad, y si no se están introduciendo cambios fundamentales en el modelo económico, porque ese era otro tema que prometió y que de hecho hace unas semanas dijo que ya se había cumplido. Acabó la era neoliberal, dijo López Obrador. Por lo tanto, acaba la separación entre poder político y poder económico, que en realidad no era solo propio de la época neoliberal, pero él lo redujo a eso. Pero en sentido estricto no ha sido así. No hay un solo elemento de cambio en la política económica, en la política monetaria, en la política fiscal. Cuando senadores de su propio partido trataron de, por ejemplo, aumentar los impuestos a las comisiones bancarias, limitar el poder de los bancos por la vía de reducir sus ganancias, López Obrador de inmediato dijo no, porque de inmediato había empezado el pánico entre los inversionistas. ¿Va a empezar alguna política redistributiva agresiva? López Obrador en esos días, esto fue entre enero y febrero de este año, de inmediato tranquilizó a los capitales diciendo no, la política económica no va a cambiar en lo más mínimo. Se garantizan todas las condiciones para que el capital privado nacional y extranjero pueda invertir en el país. Entonces, en sentido estricto, la política neoliberal no cambió, pero además yo sostengo que la política neoliberal se ha agudizado. ¿Por qué? Porque como López Obrador adquirió fuertes compromisos por los beneficiarios de programas sociales, los ninis, las madres solteras, los adultos mayores, los habitantes de pueblos por donde pasaban las rutas del Huachicol, etcétera, etcétera, el problema es que necesita mucho dinero. Pero si no hay reforma fiscal, si no hay, digamos, afectación de los intereses de los capitales privados, ¿de dónde va a salir el dinero? El problema con López Obrador es que convirtió a la lucha contra la corrupción en la lucha contra los funcionarios del sector público. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que ha habido? Reducción masiva de los sueldos del sector público, aplicación del artículo 127 de la Constitución, para que ningún funcionario público gane más que el presidente, con la excepción de quienes desarrollen trabajos altamente especializados. Y además despidos, muchos despidos. En estas semanas, bueno, en estos meses, ha habido despidos en el sector salud, en el sector educativo. Por ejemplo, se consideró que todos los que trabajaban por honorarios eran privilegiados y entonces se les despidió. Se anuncian nuevos despidos. En estos días hubo el asunto del IMER, dado que hubo mucha protesta tanto de participantes, trabajadores del IMER como de la audiencia, claro. Pues López Obrador, y le preguntaron esto en la mañanera, López Obrador dijo, no, yo no sabía eso, y de inmediato ordenó que se le restituyeran al IMER algunos millones de pesos para permitir que siga trabajando. Aunque el IMER dice que necesita mínimo 31, se le restituyeron 19 millones. En algunas instituciones de educación superior, sobre todo las que no tienen autonomía, las que dependen directamente de CONACYT o de la SEP, se les ha estado restringiendo. Porque se plantea, bueno, los profesores ganan mucho, había sistemas de estímulos y becas, que ganen poco, porque esto hay que dárselo a los ninis, a las madres solteras, etc. Por eso yo he planteado la idea de que hay un neoliberalismo populista. López Obrador está haciendo lo que ningún gobierno neoliberal anterior hizo, y tuvimos varios gobiernos neoliberales desde De la Madrid para acá. Está recortando drásticamente el gasto público en esferas, muchas de ellas que tienen que ver con el bienestar social, pero está restringiendo ese gasto público para poder dárselo a los beneficiados de los programas sociales. Porque mi hipótesis es,
que quiere usar esto como clientela electoral. Es un mecanismo para crear clientelas electorales. Por eso todos los días López Obrador aparece en una localidad diferente del país repartiendo cosas. Sí. Es el Santa Claus moderno del país. Va por todo el país repartiendo becas, repartiendo pensiones a las madres solteras, a los adultos mayores, etcétera, etcétera. Le pregunta a su público si están de acuerdo o no con tal aspecto, y como ese público vaya a recibir un beneficio social, obvio, ese público vota porque sí, están de acuerdo. Entonces me parece que también hay un fuerte componente autoritario en este gobierno, sobre todo por esta visión del presidente de centralizar todo en él, en la figura presidencial. Con este panorama que nos explicas, ¿podrías decir tú que se están cumpliendo las expectativas que en el inicio se creó, digamos, pues sobre este cambio? Mira, las expectativas son muy volátiles y es difícil medirlas, pero dado el triunfo de López Obrador, que fue del 53% de los votos, pero su coalición obtuvo el 43% en diputados y senadores, fue un triunfo contundente, pero no, digamos, el 100% de los ciudadanos votó a favor de esa opción. De una u otra forma, un 47% votó por las otras opciones. Pero el manejo en el Congreso le ha permitido a López Obrador tener mayoría casi calificada en la Cámara de Diputados y tener una amplia, cómoda mayoría absoluta en la Cámara de Senadores. Digamos que había una expectativa, sobre todo por el hastío que mucha gente, muchos ciudadanos tenían respecto al gobierno de Peña Nieto. Sí. Los propios priistas coinciden hoy en que ha sido uno de los peores gobiernos de la historia del país. Un presidente ineficiente, frívolo, que pensó que estar casado con una actriz de la principal empresa que produce telenovelas en México le podría brindar legitimidad, pues se enfrentó desde el tercer año de su gobierno, desde el problema de Ayotzinapa, luego el problema de la Casa Blanca, se enfrentó a un desinflamiento completo de su gobierno. Por lo tanto, las expectativas de los ciudadanos estaban ya en la idea de ya. Al PRI lo habíamos sacado del poder en 2000, le dimos otra vez la oportunidad, pero ya otro sexenio demostró que el PRI ya no tenía con qué sostener el poder. En esa lógica, entonces, la expectativa básica era que se fuera el PRI. Y una expectativa derivada de esa era que López Obrador aplicara una política de beneficio a la sociedad. Le está aplicando, pero sesgada. Está afectando una parte de la sociedad para quitarle recursos, para beneficiar a otra parte de la sociedad, la que recibe los recursos. Hoy todavía López Obrador tiene un bono democrático importante. De hecho, en la mayoría de las encuestas sigue apareciendo con un 60 o poquito más de aceptación, pero ya algunas de sus políticas están empezando a provocar problemas fuertes. Por ejemplo, el primer problema fuerte fue el desabasto de petróleo, de gasolina. De repente vimos en enero, febrero de este año, lo que nunca habíamos visto en México, que no había gasolina en las gasolinerías. Vimos que la gente no podía cargar gasolina y tenía que recorrer colonias enteras para encontrar una gasolinería. López Obrador planteó que era por la lucha al huachicol, cuando en realidad se había debido a errores de previsión en la planeación del petróleo necesario para seguir produciendo gasolinas y la reducción artificial de la importación de gasolinas. Pero para darle un sentido de justificación, López Obrador dijo, ¿qué creen? Se nos acabó la gasolina porque tuvimos que dar la lucha contra el huachicol. Pero segundo, un problema más grave que ha habido en las últimas semanas, el último par de meses, es el desabasto de medicinas en los hospitales del sector público. Y la justificación ha sido, es que como había pocas empresas que dominaban toda la compra y la distribución de medicinas al sector público, hemos trabajado en un nuevo esquema. Pero el nuevo esquema lo que hizo fue que no hubiera medicinas. De por sí ya era difícil encontrar medicinas en los hospitales del IMSS, del ISSSTE y del sector salud, pero en estos meses ha sido un desastre, porque el nuevo modelo de compra de medicinas, que en sí mismo es correcto, tratar de reducir los excesos de gasto en medicinas, porque había sobreprecios, ahí había mucha corrupción,
Pero el problema central es que no puedes resolver el problema quitando las medicinas. Como igual antes no podías resolver el problema del huachicol quitando la gasolina. Entonces, hay varios problemas que nos están mostrando que desde el gobierno se está improvisando mucho en algunas áreas y que esto es muy riesgoso. El día de antier, López Obrador decía, ya me he dado cuenta que no hay mucha ciencia en esto de gobernar, que es cosa de sentido común. No, perdóname, pero no es cosa de sentido común. Sí tiene mucha ciencia gobernar, porque implica gobernar a un país, implica tomar decisiones fundamentales para el país. Y esas decisiones afectan a todos los habitantes del país. Y eso que López Obrador estudió ciencia política y administración pública en la UNAM, aunque se enfocó más en la administración pública, más que en la ciencia política. Pero ese planteamiento de que no hay mucha ciencia en gobernar y de que todo es cosa de sentido común es muy engañoso y muestra hasta qué grado llega su improvisación en las tareas de gobernar. De hecho, sus conferencias mañaneras no son solo una conferencia para el público en general. Sus conferencias mañaneras son una forma de comunicarle a los miembros de su gabinete las decisiones que va tomando sobre la marcha cada mañana. Ah, hay tal problema, a ver, de inmediato resuélvanlo. Okay. Entonces, es una forma muy improvisada de ir tomando las decisiones. Pero el proyecto a largo plazo me parece muy claro. El proyecto a largo plazo es una concentración del poder en la figura presidencial muy fuerte, que en mi opinión tiene incluso la tentación muy fuerte de la reelección. Yo no estaría en contra de la reelección presidencial. Existen muchos países presidenciales. Estados Unidos tiene reelección, América del Sur tiene reelección, pero el problema central es que López Obrador ha estado insistiendo desde la campaña hasta acá, lleva ya más de un año de insistir en que él no busca reelegirse. Bueno, el artículo 83 de la Constitución dice con toda claridad que el presidente no se puede reelegir, pero si lo insiste a cada rato es porque nos deja un poco en el planteamiento de, a excepción, no me quiero reelegir, a excepción de que el pueblo me lo pida. Es un elemento típico de los populistas para gobernar. Entonces, en esta lógica sí me parece que hay una visión muy clara, concentrar mucho poder, concentrar todas las decisiones en sí. De hecho, aunque en sus conferencias mañaneras estén varios miembros de su gabinete, se puede aplicar a ellos ya la idea de que son miembros del gabinete floreros. A ver, secretario de tal, informe esto. Y ahí está López Obrador atrás del secretario informando. Hasta es una falta de tacto. Lo que debería hacer en ese momento es sentarse para... No, pero está como supervisando. En esa lógica es obvio que está centralizando todas las decisiones en su persona. El hecho mismo de que no haya querido asistir a la cumbre del G20, del que México forma parte, diciendo es que en México hay tareas más urgentes, muestra un poco la idea muy provinciana, muy limitada de la política que tiene él. Asistir a las cumbres mundiales también es importante, no solo es turismo, es importante porque ahí se toman decisiones. Y es importante que México lleve planteamientos. Claro, él dice es que va a ir Marcelo, que es ya virtualmente el vicepresidente de México, el supuesto secretario de Relaciones Exteriores, que en los hechos ya despacha como vicepresidente, pero no, lo que nos gustaría es ver al presidente de la República, o como ahora dicen, al presidente de México, ya quitaron esto de presidente de la República, llevando la voz de México a los foros mundiales. En mi opinión, entonces, esto expresa mucho esta idea limitada de la política que tiene, pero que al mismo tiempo busca el máximo de concentración del poder en su persona. ¿Y a qué retos se enfrenta? Digamos, ya con este trayecto de un año a un año de las elecciones, a partir de ahora, con los cambios que ha habido, con las políticas que se han implementado, ¿a qué retos se enfrenta a partir de ahora el gobierno federal? Bueno, le quedan 5 años y 5 meses al gobierno actual. Es bastante. Yo creo que López Obrador debería tomar con más calma su labor de gobierno. Personalmente veo que su salud se está deteriorando. Es un hombre de 65 años, pero parece ya de 75.
ya se ve muy cansado. Eso de pararse todas las mañanas a las 4 de la mañana y luego dormirse a las 12, 1 de la noche es muy complicado. Ya incluso los miembros de su gabinete empiezan a resentir eso. Recordarán que al principio no había sillas para que se sentaran, ahora ya hay sillas, porque si no, personas como Olga Sánchez Cordero, Manuel Bartlett, Jiménez Espriu, que ya rondan los 80 años o los superaron, van a tener fuertes problemas. Entonces el primer reto es que él mismo, su salud, resista el nivel de trabajo que lleva. Personalmente, si yo pudiera sugerirle algo, le sugeriría que abandone las mañaneras, que dé una conferencia a la semana o cada 15 días. Ningún presidente da una conferencia todas las mañanas. Esas conferencias desgastan mucho. ¿Qué es lo que hacen? Que el presidente, que no domina muchos temas y que lo muestra en las mañaneras, a veces da traspiés, a veces se tropieza feamente y al día siguiente tiene que salir alguien a desmentirlo. No solamente el hecho de que México es una gran nación que se fundó hace 10,000 años, ¿no? O de que en México ya habían universidades mientras en Nueva York pastaban los búfalos, que son errores de primer año de primaria. Ya se los aclaró la doctora Julieta Fierro, ¿no? De manera muy amigable. Pero el problema es que si uno se expone a hablar diario, se enfrenta al momento en que ya no sabe de qué hablar. En las mañaneras luego se ve eso. Además, las mañaneras son un montaje indigno de una república democrática. Muchos de los supuestos periodistas que asisten a las mañaneras no son ni periodistas. Son blogueros, youtubers, simpatizantes incondicionales del presidente, que van ahí solamente a quemarle incienso al presidente. Uno de los casos de risa loca fue que uno de ellos de repente usara 5 minutos para decirle voy a ceder la palabra a un político sudamericano que estaba de visita en México y que como no era periodista no tenía que hacer ahí. Y este político sudamericano usó media hora para elogiar a López Obrador. O después de que Jorge Ramos, periodista de prestigio a nivel mundial, lo cuestionó fuertemente en una mañanera, pues al día siguiente llega un bloguero de estos que no tiene trayectoria periodística y en 5 minutos defiende a López Obrador y habla pestes de Jorge Ramos. Es vergonzoso eso. México es una república democrática. No tenemos por qué reducir las conferencias mañaneras a un espectáculo que estaría bien para un Nicolás Maduro, pero no para el presidente de México. En esa lógica, entonces, el mayor reto es que López Obrador empiece a desprenderse de los elementos megalomaníacos muy fuertes que lo dominan. Estos elementos muy fuertes de aparecer todo el día en los medios, todos los días y todo el día en los medios. A López Obrador lo ve uno en la mañanera, lo ve en el noticiero del mediodía y de repente si a algún mitin en provincia se le ocurrió decir algo, ¿no? Lo ve en la tarde. Esta obsesión debe limitarse. Por eso yo sostengo la idea de la reelección. López Obrador parece estar en una campaña permanente. Si ya ganó la presidencia para 6 años, ¿para qué quiere que se le haga una revocación del mandato a los 3 años? Si su nivel de aprobación es alto. Un estudio de mi buen amigo el politólogo Alberto Escamilla, coordinador de la línea del posgrado en procesos políticos, ha demostrado que en los países donde hay revocación del mandato, nunca el presidente es el que la pide, sino los ciudadanos. En México, López Obrador quiere una revocación del mandato para que él la pida, en una especie de ejercicio del espejito mágico. Espejito, espejito, dime quién es el gobernante más bonito. ¿Debo seguir gobernando o no? Muchos sugieren, o muchos hemos pensado, en política siempre hay que ser mal pensados, que esto tiene la finalidad de decir, bueno, es que como el pueblo quiere que yo me quede, pues habrá que reformar la Constitución para que yo me pueda reelegir. Yo creo que un poco va por ahí. Entonces yo creo que López Obrador debería cambiar sustancialmente su modelo, pero conociéndolo, no lo va a hacer. Va a persistir en este modelo de presencia diaria en los medios, de decisiones abruptas, decisiones poco pensadas. Hay políticas que se deben hacer con bisturí. Por ejemplo, sí, había muchos privilegios en el sector público, por supuesto, lo sabíamos, pero no se puede resolver eso con una hacha y decir, a ver, todos, ¡pum!, todos los que estaban por honorarios se van.
No, sino que hay cosas que hay que trabajar con bisturí, de manera fina. Imaginemos si el médico que nos va a operar del apéndice llega con un hacha y le empieza a afilar, sabríamos que el tratamiento que nos va a dar va a ser un poco doloroso. Salvaje. ¿No? Es decir, hay cosas en política que requieren bisturí. Por eso, gobernar sí es una gran ciencia. Requiere mucho trabajo de análisis, de discusión, requiere de incorporar al gabinete a los más preparados en cada área, para no tomar decisiones por puro sentido común. ¿Podrías ayudarnos, maestro, a reducir en una frase o en una palabra la definición de este gobierno de la Cuarta Transformación? Yo diría que este gobierno surgió en respuesta a una crisis muy fuerte provocada por el partido que gobernó previamente, el PRI. El gobierno de Peña Nieto fue un desastre, la gente votó por un cambio. Ahora, tengo la impresión de que López Obrador tiene una visión muy peculiar del cambio. En esa visión yo he hablado de que ha establecido un modelo de neoliberalismo populista. Está afectando mucho las actividades básicas del Estado para poder alimentar a sus clientelas electorales. Yo diría que también un componente básico del gobierno de López Obrador es la concentración en su figura de toda la toma de decisiones. Sabemos que el Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona, a la que se denomina Presidente de la República, según la Constitución, pero López Obrador no sabe delegar, no ha delegado a los miembros de su gabinete, sino que él toma las decisiones, todas las decisiones, él comunica todas las decisiones y por lo tanto se expone a que en el largo plazo, tal vez en el corto aún no, pero se expone a que en el largo plazo las políticas que resulten fallidas no se le atribuyan a algún miembro de su gabinete, sino de inmediato se le atribuyan a él. Entonces yo creo que debería aprender a delegar más funciones, atribuciones en su gabinete legal. Pues muchas gracias, maestro. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo.